Aquí seguimos, hermanos y amigos todos, en esta lucha de este individualismo, de este atomismo y de esta prepolítica que debe de ser comunitaria y no individualista. Por otro lado, más allá de la capacidad concreta de las iniciativas que buscan resolver problemas compartidos, la generación de estos espacios y prácticas tiene un valor fundamental, al menos por estas dos razones importantes. En primer lugar, por su importante papel pedagógico al mostrar a través de las prácticas concretas que existen alternativas que se construyen desde lo cotidiano, de lo diario, de lo de todos los días. Esta cuestión es fundamental dada la prepotencia de discursos que niegan la posibilidad de otros mundos posibles. Las miras cortas hay que vencerlas, y el déficit de actuaciones que hagan creíble que realmente otro modo de vivir es posible. En segundo lugar, este tipo de espacios permite la asociación en un imaginario de valores diferentes al predominante, lo que lo convierte en lugares para la socialización prepolítica, concepto con el que nos referimos a todos aquellos espacios de solidarización donde surge algún tipo de conciencia no de lo individual, sino de lo comunitario. Esta conciencia no consiste en otra cosa que en abrir los ojos y descubrir que aquello que afecta a uno mismo, lo inmediato, más cercano, se trata de una lucha personal, ni se trata de esa lucha, sino que es una lucha que va más allá del hecho reivindicativo puntual que construye la comunidad. De ahí que podemos decir, sintetizando y concretando como sistema, estas palabras: se hace fecunda la generación de espacios que apelen a las lógicas comunitarias y solidarias. Con esta máxima seguimos diciendo, en este sentido, además del marco político institucional
se hace fundamental la generación de espacios que apelen a las lógicas comunitarias y solidarias, cuyo centro sea la dimensión del cuidado que hemos hablado en otro momento. También sea la dimensión del cuidado, también es necesario la puesta en marcha de iniciativas basadas en la inclusión o la hospitalidad. Iniciativas que prioricen a los recientes llegados partiendo de situaciones concretas y del trabajo que diariamente se realiza. Hermanos y amigos, las comunidades cristianas son espacios alternativos, deben de ser espacios alternativos de fraternidad humana. De aquí que la presente reflexión sobre el atomismo social y las acciones creativas que están surgiendo en la sociedad civil son elementos que deben interpelar a la Iglesia, la gran comunidad que debe ser fraternidad. Sin duda el Evangelio y la espiritualidad cristiana tienen una fuerza y carácter comunitario y suponen una profunda fuente de inspiración que invita al compromiso radical en la lucha por la justicia. Pero también es cierto que muchas comunidades cristianas han perdido dinamismo y vitalidad en las últimas décadas. Ante esta situación, cabe preguntarnos por el papel que en la actualidad pueden desempeñar las comunidades cristianas en la creación de espacios de fraternidad y ayuda mutua capaces de ofrecer respuestas a una sociedad donde prima, te lo supones, ¿no?, el individualismo y el aislamiento. Esto es una realidad como una casa grande. En primer lugar, hermano y amigo, en el contexto actual es importante analizar qué tipo de acciones nuevas y creativas pueden darse desde las comunidades que, por un lado, complementen a otras más tradicionales asociadas a la lucha contra la pobreza y, por otro lado, incorporen también nuevas dimensiones de la justicia y apuestan por una mayor coherencia de vida, de testimonio, de fe y justicia. La promoción de prácticas colectivas vinculadas al consumo responsable, a la economía social y solidaria,
a llevar una vida más ecológica suponen un interesante desafío en el que a la Iglesia le queda mucho por hacer, tanto en lo que respecta a la acción como la concienciación, un campo que además nos ha de animar a trabajar en el ámbito de lo cotidiano con objeto de vivir de forma más coherente y comprometida con nuestro mundo. Y en segundo lugar, el encuentro y los vínculos generados en torno a este tipo de prácticas son un espacio privilegiado para el trabajo conjunto y la cooperación o colaboración entre creyentes y no creyentes. Aparte, representan un espacio absolutamente fundamental para establecer un diálogo y un encuentro interreligioso, cuestión que se nos revela fundamental, puesto que la sociedad en la que vivimos es cada vez más diversa, más plural y más heterogénea. Y terminando, y finalmente, pero no menos importante, se hace necesario destacar la dimensión celebrativa y alegre que debe acompañar a la puesta en funcionamiento de estas prácticas que estamos hablando. Más allá de análisis sesudos, la ilusión generada a partir del trabajo colectivo que recrea y celebra la dimensión comunitaria supone un importante motor generador de creatividad y de vida que es fundamental sostener y cuidar profundamente. Así debemos plantearnos los cristianos y no cristianos la vida y la posibilidad de que nazca a lo largo de los tiempos y no muy lejanos una manera de vivir distinta a la que estamos viviendo. Pero para esto necesitamos, hoy más que nunca, primero, lucidez. Segundo, compasión. Y tercero, utopía. Estas son, podríamos decir, las competencias espirituales para un mundo en cambio. Si no se dan esas tres, difícil que llegar a un buen puerto. Veamos. En el mundo educativo se va imponiendo la metodología competencial que define, articula y evalúa los saberes prácticos que deben adquirir los alumnos. Según el aprendizaje
competencial, saber matemáticas, no es sólo recitar de memoria las tablas de multiplicar, sino ser capaces de calcular cuántos euros entregar en la frutería cuando hemos llenado la bolsa de la compra con 3,5 kilos de naranjas y 2 de manzanas. Una de las alertas educativas que debemos de tener en cuenta, que periódicamente revelan las famosas pruebas PISA, es que los estudiantes españoles conocen perfectamente las tablas, pero no saben cuánto deben de pagar en el supermercado. Esta presentación de la metodología competencial no oculta las voces críticas que la acusan de mercantilizar el conocimiento y de despreciar los saberes no instrumentales. Así, en el intento prospectivo de vislumbrar los desafíos de una espiritualidad significativa para el siglo XXI y XXII que nos preceden, acudimos a la metodología competencial para determinar los aprendizajes espirituales que consideramos útiles para transitar por un mundo complejo, plural y globalizado, aunque sea injustamente. No buscamos tanto describir prácticas meditativas como pueden ser la oración, el silencio, la ascesis, la liturgia, etc., como sus efectos. ¿Qué sabiduría para la vida cotidiana necesitan los hombres y mujeres de hoy? Se ejercitan en la práctica de la espiritualidad. Esta pregunta es muy importante, hermano y amigo. Como ocurría con la educación, somos conscientes de la deriva utilitarista que el neoliberalismo busca imponer sobre actividades gratuitas e inútiles como la espiritualidad. Nuestra perspectiva competencial se sitúa tras la pedagogía y el canto y la carta de Santiago, que busca determinar la fe que no se ve a partir de las obras observables. Santiago, carta de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Hablemos también de la llamada de la fuga mundi a la espiritualidad en y para la realidad. Partimos de la definición de espiritualidad
que propone Yo Sobrino como la capacidad de todo ser humano tiene de reaccionar ante la realidad con ultimidad. Dice él, la espiritualidad no es una fuga mundi y no del mundo, que huye del compromiso transformador de una realidad muchas veces injusta, sino una relación trascendente con el mundo que se habita. Dice él, es en esa relación con una realidad que se abre más allá del dato empírico, en la que la lucidez, la compasión y la utopía constituyen, a nuestro criterio, tres competencias esenciales de una espiritualidad cristiana auténtica. Antes de analizar brevemente cada una de ellas, conviene señalar que la espiritualidad cristiana defiende su ultimidad desde la cruz y la resurrección de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Hay muchas espiritualidades, pero solo una se confronta con la vida, muerte en cruz y resurrección de una víctima que confesamos como Dios. La espiritualidad cristiana se sitúa en un eje de coordenadas en que concluyen el sufrimiento de los crucificados de la historia y la esperanza de la intervención salvífica de Dios en favor suyo. Ser espiritualmente competentes supone insertarse cristianamente en la dinámica pascual que es la muerte y resurrección de la realidad. Del silencio contemplativo vayamos a la lucidez personal y social. Aquellos y aquellas que se adentran por los senderos de la interioridad coinciden en afirmar que la práctica asidua del silencio, lejos de amurallarlos tras un ensimismamiento autista, les hace mucho más conscientes de su mundo interior y de la realidad circundante. Como las aguas turbias que al remansar se vuelven cada vez más transparentes, el silencio contemplativo acalla ruidos, prejuicios y discursos hegemónicos, para llegar a la esencia de la realidad y a llamar a las cosas por su verdadero nombre. De ahí que la lucidez, como capacidad de relacionarse de forma desideologizada con la realidad, resulta vital en épocas de tránsito como la actual, en la que la ausencia de metarrelatos compartidos es caldo de cultivo para emitologías interesadas
que reducen la realidad a contratos sociales autodefensivos y relacionales mercantiles. Al final del capítulo 2 del libro del Éxodo se dice que Dios escuchó los lamentos de su pueblo y comprendió lo que estaba pasando. Éxodo 2, capítulo 2, del 23 al 25. Un comprender divino que reconoce a las víctimas de la esclavitud del faraón. De aquí que reconocer la injusticia estructural que late tras el clamor de las víctimas es una competencia espiritual especialmente necesaria en un momento de capitalismo desbocado que busca eludir su responsabilidad directa sobre el sufrimiento de grandes mayorías empobrecidas y culpablemente invisibilizadas. Así de claro, hermano y amigo. En el contexto de una espiritualidad válida, pero en una época que aún está en gestación, la lucidez se relaciona con la capacidad de discernir los espíritus que laten tras la realidad personal y social. Se trata de la competencia para reconocer la presencia de dinámicas de pecado y de gracia en la historia, las primeras para combatirlas, las últimas para fomentarlas. De la lucidez a la compasión. Si con la espiritualidad ganamos en lucidez, necesariamente nos volvemos más compasivos, ¿o no? La espiritualidad alimenta una mirada samaritana que nos hace reaccionar con compasión ante las víctimas que nos salen al encuentro. En la estela de Levinas, los cristianos afirmamos que en la mirada interior propia de la espiritualidad no solo nos encontramos con el rostro del otro, sino también e inseparablemente con los rostros de los otros y las otras sufrientes, vidas que nos interpelan y nos responsabilizan. En los albores del siglo XXI, la compasión es una competencia que debe aunar la justicia con el cuidado de los otros, con el cuidado de la tierra, la naturaleza. La espiritualidad hunde sus raíces en una hospitalidad radical que busca saturar una fraternidad que la modernidad individualista dejó malherida, enferma y destruida. Hoy, el cuidado de los otros se sitúa en un horizonte intergeneracional en el que una solidaridad diacrónica nos hace responsables de la casa común que dejamos en herencia a nuestros hijos y a nuestras hijas.
de la globalización sacralizada a la utopía sostenible. Los que nos diferencia y determina como especie de nuestro empeño en transformar la naturaleza en cultura, desde el primer ser humano que labró la tierra para fortalecer a dar su fruto allí donde él quería, hasta el astronauta que desafía la ley de la gravedad, empeñada en anclarlo al suelo. La historia de la humanidad es el esfuerzo continuo por acercar la realidad al horizonte de nuestras necesidades y de nuestros sueños. Y en el ámbito de la espiritualidad cristiana, ese horizonte viene determinado por las necesidades de los últimos, los que ahora pasan hambre, los que lloran, las mujeres maltratadas, los refugiados, los excluidos, etcétera, etcétera. Y la promesa divina de la reversibilidad de esa situación. Dichosos los que ahora pasáis hambre, porque os va a saciar Dios. Dichosos los que ahora lloráis, porque vais a reír. Lucas 6, versículo 20-26. El sueño divino, hermano y amigo, sobre la humanidad se llama reino de Dios. Y la competencia espiritual consiste en el trabajo de avecinar la realidad hacia Él. Una competencia que se sitúa entre el activismo transformador y la pasividad agradecida. Una tensión espiritual que la tradición ignaciana resume acertadamente en estas palabras. Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios, del Creador. Una máxima ante esta reflexión sería: la utopía del reino ha de dialogar críticamente con una globalización sacralizada como intimidad incuestionable. Es aquello de lo que decimos, el ya pero todavía no, que decía San Pablo. No es una hermenéutica consoladora que se agota en explicar el presente, sino el aguijón que impulsa a regionalizar la esperanza. Como gran ausente y gran vigente, la utopía, que puede ser la mejor nombre del Dios sin nombre, será siempre un repaso o una objeción a todos los seres humanos que construyamos, porque aún queda lejos de nuestras aspiraciones y será a la vez un acicate ante todas las nuestras decepciones, porque aunque no sea verdad plena aquello del yes, Bezcad o
trasladando, si se puede, se debe de hacer, como ha mostrado los hechos, siguiendo y seguirá mucha verdad de que algo se puede, si se quiere. Y ese algo es lo único que cada momento se nos pide. Podemos, sí, si queremos, más fuerte todavía. En nuestra modernidad líquida, la utopía del reino ha de dialogar críticamente con una globalización sacralizada como ultimidad incuestionable. La competencia espiritual alerta sobre la perversión de una universalidad financiera presentada como contornos mesiánicos y edificada sobre aranceles sociales homicidas. Justicia, bien común y desarrollo sostenible son tres exigencias utópico-espirituales que ninguna globalización puede obviar. Y por último, por una mística femenina. Y es la lucidez, la compasión y la utopía son sustantivos femeninos. No se trata de una casualidad la elección del género ha sido pretendida. Parafraseando a Karl Ranes, decía: para que el cristiano del siglo XXI será místico o no será, estoy absolutamente convencido de que la espiritualidad del siglo XXI será femenina, ecofemenina, o no será. Es hora, hermano y amigo, de que la Ruán se exprese en su propio lenguaje, y para ello los varones deberíamos ejercer más a menudo la competencia del silencio y la escucha. Eso es, en último término, la espiritualidad. Que guardar silencio para ella. Para ella que escucharla. Somos espirituales. Nuestra espiritualidad nacemos ya con ella. Somos creados por el Creador, el Dios de la creación, a imagen y semejanza suya. Somos plenitud, hermano y amigo. Por tanto, somos vida y no pecado. No culpa. Dios no ha puesto en el paraíso de esta vida para que seamos todos felices. Y esa espiritualidad hay que descubrirla.
Hoy día, ya sabes, las religiones no dan sentido. Por su violencia a lo largo de la historia, al secularismo de nuestro mundo. El hombre secularizado necesitamos descubrir nuestra nueva espiritualidad, que no es espiritualismo, como hemos entendido a lo largo de la historia. No. Es la fuerza de nuestro espíritu. Es la fuerza de la virtud de vida que somos. Por eso es muy importante saber quién somos, cuál es nuestra identidad, para entonces poder vivirla. Y cuando no lo vivimos, como estamos destinados al bien, entonces nos viene la frustración y nos viene el sufrimiento. Y hacemos sufrir a los demás. Pero hay que convencerse de que no lo hacemos, el mal que hacemos, no lo hacemos por malicia, puesto que somos plenitud y somos vida, sino que lo hacemos por ignorancia de no haber elegido la sabiduría que es Dios. De ahí el despojo, el desapego de todas las cosas para que no nos dominen, ni incluso el regalo que hemos recibido del Padre Dios como plenitud, para que entonces ese vacío que se experimenta en nuestro ser sea llenado por Dios y nada más que Dios. Dios no puede entrar donde hay apegos, donde no lo dejamos entrar, porque lo tenemos ocupado. Es aquello de la Teresa de Ávila. Solo Dios basta. Cuando esto lo llevamos a la práctica, a la vida, entonces nuestra espiritualidad es auténtica. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Seamos creyentes o no creyentes, pero creemos que el hombre está por encima de todas las cosas creadas. Así lo dijo Dios a través del Génesis: dominar la tierra, dominar todo, nadie esclavo de nadie, todos libres, iguales a los ojos del Creador. E incluso ese regalo de la plenitud, tampoco apegarse a ellos, porque todos los llevamos. Para que entonces en ese vacío que se experimenta, digo yo, y creo que es verdad, entre a llenarlo quien tiene que entrar, porque le dejamos abrir la puerta. Es Dios solo. Dios solo basta. Siendo muy humanos, precisamente por ser muy humanos, lo entendemos mejor. Jesús se hizo humano, Jesús no tuvo pecado, la Virgen, su madre, tampoco, porque fueron fieles a ese regalo que Dios le dio al nacer como a todo ser humano. No hubo malicia, ni hay malicia en ningún ser humano, pero fueron fieles
no tuvieron nunca mala leche, que decimos los castellanos. Quisieron vivir según el pensamiento de Dios, que así le había regalado y regala a todo ser humano que viene a este mundo. Bien, nos veremos en la próxima sesión. Nos quedan, diría yo, como 2 vídeos, 2 sesiones, para ver algo importante. Y es, primero, el nuevo rostro de la Iglesia. Pero esta Iglesia sin afeitarse, sin maquillaje, como hacen las mujeres. No, sino como es, como debe ser. Dentro de ello veremos la religión de los perfectos a la misericordia de Dios, y también de la autorreferencialidad a la escucha del sufrimiento, pasando por el Cristo Rey y la figura de Jesús, y pasando por la jerarquía a la escucha de Dios en el pueblo, y también pasando de la comunidad cerrada a la comunión y al diálogo. Y al final veremos con rostro de mujer la Iglesia, el mundo y todo el ser humano que representa y representamos todos a los ojos de Dios. Bueno, nos vemos en la próxima sesión, que nos quedan como 2 vídeos para terminar este tema que hemos comenzado, un nuevo reto ante las nuevas fronteras, que especificamos en fe, justicia. El futuro de la humanidad está en la comunidad humana, fraterna, y si lo quieres mejor, cristiana, futura, por hacer y realizar el misterio de Dios, que es su reino aquí en la tierra. Un saludo, un abrazo, hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.